Es un privilegio, hermanos, de nuevo estar con ustedes a través de este medio. Escuchamos grandemente, sobre todo, por estar frente a la palabra de Dios, que es lo que nos anima, que nos instruye, la que nos muestra el camino por donde seguir, de manera que podamos ser agradables a nuestro Señor. Quiero esta tarde, noche otra vez, invitarle allí al Salmo capítulo 23 y que sigamos pensando en las experiencias de David expresas en este Salmo capítulo 23. Hemos estado considerando algunas de estas experiencias y quiero animarle a que volvamos allí a este Salmo y que leamos sus 6 versículos de que consta. Salmo capítulo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hemos estado considerando las experiencias de David bajo el cuidado de este pastor omnipotente. Y hemos visto cómo él experimentó los beneficios de una decisión que tomó en su vida, de hacer del Señor su pastor. Esto trajo consigo la siguiente experiencia, que fue la certidumbre de poder expresar y decir: nada me faltará. Y a esto se le agrega la siguiente experiencia. Ahora él dice: hay reposo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él tiene reposo junto a este pastor omnipotente. Pero también la cuarta experiencia que él vive es que él tiene bajo este pastor una conducción sabia. Y él dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero ahora yo quiero que continuemos pensando en estas experiencias de David y que, como dije antes, están expresadas aquí en este corto Salmo capítulo 23. No solamente experimentaba lo que ya hemos visto hasta este momento, podemos ver que hay una quinta experiencia en la vida de David y que podemos encontrar aquí en nuestro Salmo. Él también experimentó valor, experimentó coraje. Note lo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Usted lo ve allí en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La idea aquí es: no careceré de coraje en medio del peligro. Si revisamos la vida de David, nosotros sabemos que David estuvo frente a peligro de muerte tantas veces.
Y las experiencias de David cuando Saúl estaba persiguiéndole realmente fueron terribles. Pero ahora él está escribiendo este salmo. Y él está diciéndonos que junto a este pastor, él tenía valor. No importa si tuviese que pasar por el valle de la sombra de muerte. A mí me llama la atención porque él no dice que pase por el valle de la muerte. No, el valle de sombra de muerte. Y David podía contemplar el peligro que se hallaba a su vida cada momento. Pero él dice aquí en este salmo, no padeceré ni un solo momento de coraje en medio o frente al peligro, aunque ande en valle de sombra de muerte. En el hebreo esta frase es el valle profundo o de mortal penumbra. Esa es la idea en el hebreo en que fue escrito este texto. Tiene que ver con profundo o de mortal penumbra. Él dice, no temeré mal alguno. Yo sé, hermanos, que cuando leemos el texto y son muchos los creyentes que nos amparamos, nos aferramos a esta verdad como a otras muchas más de la palabra de Dios. Y podemos hacer nuestro tantos versículos que confortan, que dan valor, dan ánimo a la vida cristiana. Y este es uno. El asunto es que mientras todas las cosas van bien, mientras estamos yendo corriente abajo, uno puede decir con tanta libertad y con tanto gozo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Uno puede decirlo. Ahora, el asunto es estar allí, como en la experiencia de David. El asunto es estar en la circunstancia adversa, es estar enfrentando el peligro, es estar allí en ese callejón sin salida. Cuando creemos que realmente todo se ha perdido y que no hay para nosotros una alternativa. Es allí donde de verdad esta frase toma fuerza en nuestras vidas. Si cuando todo está bien no hay problema. Pero cuando estamos en esa mortal penumbra, entonces poder decir no temeré mal alguno, realmente que esto sí, hermano, vale la pena. Claro, mientras todas las cosas van bien, uno puede decirlo. Es más, cuando uno ve a un hermano en una circunstancia difícil, uno puede llegar y animarle aún con este pasaje, y puede animarle con esta frase, con este término. Y uno puede acercarse al hermano, a la hermana y decirle, mire hermana, tenga confianza. Mire lo que dice la Biblia. Mire, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Nosotros tenemos al Señor a nuestro lado y Él va a ayudarnos. Es fácil decírselo a otro que esté en el problema. El asunto es experimentarlo nosotros cuando estamos en medio de la circunstancia adversa. Es allí donde necesitamos aferrarnos a esta verdad. Porque aunque esta fue una experiencia personal de David, puede ser nuestra también. Puede ser nuestra. Y digo puede ser nuestra, hermano, porque tenemos que probar si de verdad en el momento de la circunstancia difícil podemos ver y sentir y disfrutar ese coraje, ese valor que la presencia de este pastor omnipotente produce para nuestras vidas. David podía decir, no careceré de coraje aun cuando esté en profundo o mortal penumbra. No temeré mal alguno. Mire, aquí se nos ofrece la seguridad de la ayuda.
en el más duro de los momentos de la vida. La muerte no es un adversario de poder despreciable. Es nuestro último gran enemigo, la muerte. Ahora, si Dios puede infundirnos valor en este trance, tal como lo ha hecho con muchos otros, tal como lo hizo con David y otros más, siervo de él, él también puede ayudarnos a cada uno de nosotros en cualquier situación difícil por la que estemos pasando. Claro que Él es el mismo. Él no ha cambiado. Su poder sigue siendo igual, ilimitado. No hay nada que se resista al poder de Él. Nada, absolutamente nada. Sabemos que todo este poder de este pastor omnipotente está a nuestro favor. Eso es. Estoy permitiendo que Él controle y guíe mi vida. Es verdad lo que he dicho, papá y mi pastor. Eso es lo que tenemos que nosotros evaluar. Y si de verdad lo hemos tomado como nuestro pastor, personal, presente, divino, entonces podemos contar con su ayuda en cualquier situación difícil por la que estemos pasando. Igual que David. Podemos contar con él. Mire, David dice aquí, no temeré mal. No temeré mal alguno. Esta palabra mal es el término más amplio para cualquier clase de daño o peligro que pueda sobrevenirnos en nuestra vida y en nuestro trance por este valle en el cual vamos, por este desierto por el cual transitamos. No temeré mal cualquier clase de daño o peligro que nos sobrevenga si estamos andando junto a este pastor omnipotente. Podemos decir con David, no temeré mal, no importa lo que me venga. ¿Sabe, hermano? Dije antes esto. Si hay persona que puede vivir la vida tranquila, sosegada, es el creyente. Porque nuestras vidas están en las manos de este pastor. Y él dice, nadie puede arrebatarla de mi mano. Absolutamente nadie. Ni el peor enemigo puede hacerlo. Por otro lado, nosotros sabemos que tomados de la mano de este pastor, llevados en sus brazos, no importa el peligro que enfrentemos, no vamos solos. Él va con nosotros, porque Él ha prometido su presencia con nosotros, no por una semana. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es su promesa. Ahora, yo sé, hermanos, que muchas veces las tribulaciones, muchas veces nos hace pensar de que nuestro pastor en algún momento nos ha abandonado, nos ha dejado solos. Pero no es verdad. Él está allí siempre. Y en los momentos más oscuros, en las penumbras más grandes, Él está allí con nosotros. No nos ha dejado, no nos ha desamparado. Y Él puede proporcionar en los momentos difíciles el valor, el coraje que necesitamos para poder pasar ese trance. David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Me gusta la forma verbal en que David se pronuncia allí. Él dice, aunque ande. El verbo andar en un tiempo presente continuo, aunque ande.
David no está pensando quedarse allí en el valle de sombra de muerte. Él dice, aunque ande, él sabe que va de paso y él sabe que va a salir al otro lado. Y por ello es que él dice, no temeré mal alguno, no temeré a ningún peligro que tenga que enfrentar, que me sobrevenga aquí en mi andar. No temeré mal alguno. Hermano, qué interesante saber que no estamos solos. Si usted recuerda, yo dije esto, no sé qué, en qué ocasión. Nosotros disfrutamos de la gracia de este pastor omnipotente. Y la gracia de este pastor omnipotente nos mantiene, nos sostiene, nos lleva. Y no importa hacia dónde nos lleva. Nunca la voluntad del Señor nos va a guiar a un lugar donde su gracia no pueda sostenernos. Nunca. Aunque de repente pensemos, bueno, yo creo que el Señor aquí sí que se pasó, ¿ve? Y yo creo que esto sí no voy a poder. No. El Señor nunca nos va a llevar a un sitio donde estemos solos. Nunca nos va a llevar a un lugar donde su gracia no nos sostenga. Y ya está aquí, sosteniéndonos. ¿Recuerda? Los 3 hebreos, por mantenerse firmes en su fe y no postrarse ante la estatua, quedarse de pie allí en medio de toda aquella multitud postrada. Ellos fueron condenados al horno de fuego, calentados 7 veces más. ¿Dios permitió que llegaran ahí? Sí. Él permitió. Y ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Porque cuando respondieron al rey, cuando el rey da una segunda oportunidad, ellos dicen, no tenemos que responderte a esto, oh rey. ¿Razón? Porque el Dios a quien nosotros servimos, Él nos va a librar del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Y luego añaden, y si no, es decir, si a Dios le place que vayamos al horno, ni aún así no vamos a adorar a tus dioses. No nos ¿Me escuchan, hermano? Tuve un apagón de luz aquí en mi casa. Sí, hermano. Bueno, sí, se nos fue la luz por unos segundos y por eso quedé así, ¿verdad? Bien, entonces vea, estos hebreos sabían que aun cuando si Dios les permitiera llegar al horno, ni aún así se iban a postrar ante la estatua. Y Dios permitió que fueran allí. Y fueron echados al horno de fuego. Pero ¿sabe qué? Nosotros sabemos por la palabra lo que ocurrió. El fuego no les hizo daño. Porque ni aún olor a humo había en ellos. Lo único que se quemó de ellos, ¿qué fue? Las cuerdas con que les habían atado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hermanos, Dios pudo haber hecho más de una cosa allí, pero es posible que Dios vino y tomó en su mano la perilla del termostato del horno y la puso a una temperatura a que sus siervos podían soportarlo. Dios tiene el control, hermano. Aun cuando tengamos que ir al horno de fuego, Él tiene el control en su mano. Y por eso es que David dice, aunque ande,
en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré. Nosotros tenemos que vivir esa experiencia de David, hermano, porque el Dios de David, el pastor de David, es nuestro pastor. Es el mismo. Qué bueno tener ese pastor. Yo no sé si hay personas que están viendo, están escuchando, que no tienen este pastor. Amigos, si usted no tiene este pastor, nosotros le aconsejamos que lo busque. Que lo busque. Porque usted es igual a como nosotros anduvimos. Descarriados, ovejas descarriadas. Esto es lo que dice Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual tomó la decisión. Pero ahora nosotros, hermanos, qué bendición, hemos vuelto al obispo y pastor de nuestras almas. Y ahora Él nos ha recogido en sus brazos. Y ahora disfrutamos de su gracia, de su poder, de todas sus bondades. Y podemos disfrutar de valor, de coraje en medio de cualquier circunstancia. Bien. Pero también, amate que David dice, junto a este pastor yo tengo valor, no voy a carecer de coraje en medio del peligro. Ahora David también experimenta una sexta cosa que a él le hace seguir adelante. No solamente coraje, valor. También David experimenta, en sexto lugar, comunión. Experimenta comunión. Note lo que dice el final del versículo 4. Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Ahora hay comunión. ¿Sabe, hermano? El peregrino celestial estará durante todo el trance de su camino en buena compañía. Estará en buena compañía. El Señor permanece al lado, aun cuando todos los hombres o cuando todos los demás nos abandonaran. Él nunca nos abandona. Él nunca nos deja solos. Él está con nosotros. Cuando todos se van, Él permanece allí. Él permanece allí. Y no nos deja solos. No nos deja solos. Esto es interesante. David dice, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Ahora, ¿sabe, hermano, por qué el Señor nunca nos va a abandonar? ¿Sabe por qué nunca nos va a dejar? Porque el precio pagado para nuestra redención es muy alto. El precio pagado para nuestro rescate es alto, hermanos. ¿Cómo el Señor permitirá dejarnos abandonados en el camino cuando costamos su vida? Su sangre derramada en la cruz. Él no va a dejarnos abandonados. Entonces, decíamos que Dios ha comenzado una obra en nosotros y esa obra Él no la va a dejar a mitad de camino. Él va a seguir con nosotros. Por lo mismo que dije al principio, nosotros costamos su vida.
El precio pagado es alto. Y Él no va a dejar abandonado esto que ha comprado. Por ello, en este peregrinaje por este desierto de este mundo, Él ha prometido su compañía. Y David puede decir, tú estarás conmigo, aun cuando todos nos abandonaran. Él va a permanecer a nuestro lado. Pablo tuvo esa experiencia. Y él nos lo dice allí cuando escribe su segunda carta a Timoteo. Allí en el capítulo 4. Usted puede ver cómo Pablo se expresa allí acerca de esto. En el capítulo 4 de segunda a Timoteo y en el versículo 16. Él dice así. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Mire, todos. Es interesante la secuencia que lleva entre la primera carta que Pablo escribe a Timoteo con la segunda. A mí me llama la atención los contrastes que podemos ver allí. En la primera carta a Timoteo, Pablo presenta a la iglesia en toda su gloria, con todo el orden debido. Y allá en la primera carta, ya Pablo había dicho, algunos me han dejado, algunos me han desamparado, algunos se han ido. Pero en la segunda carta parece que Pablo presenta a la iglesia en un estado diferente. Y ahora en esta carta no se trata de algunos, sino todos. ¿Nota? Por eso en el versículo 16, él dice, fíjese bien, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y Pablo estaba allí en la recta final de su vida. Pablo estaba realmente como David en el valle de sombra de muerte. Estaba en la recta final. Estaba allí esperando la ejecución. Él se lo dice a su hijo Timoteo. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida se ha acercado. Ya mi cuerpo va a ser puesto en el altar del sacrificio como un sacrificio al Señor. Él sabía esto. Y en estas circunstancias, hermano, esperando el momento de la ejecución, él dice, todos me desampararon. ¿Qué nota más triste? Podría uno pensarlo, ¿verdad que sí? ¿Qué nota más triste? Todos me desampararon. Pero escuche el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera la predicación y que todos los gentiles oyesen. Pablo parece que en un momento determinado se siente un poco triste porque todos le han abandonado, pero luego él retoma fuerza. ¿Por qué? Porque aunque todos lo han abandonado, el Señor estuvo a mi lado. Qué interesante, hermanos, ser conscientes de la presencia del Señor a nuestro lado en los momentos difíciles, cuando de repente inclusive nos han dejado solos. Qué bueno es contar con la presencia de este pastor. Qué bueno es vivir esta comunión con Él. Tú estarás conmigo. Y es que, hermano, no importa la circunstancia que sea, su presencia es siempre todo suficiente en todo tiempo. Y por eso David disfruta de esto. Él disfruta de este buen pastor. Él disfruta del poder de este pastor y goza de la comunión
con él. Pero yo quiero avanzar. Tengo unos minutos todavía allí. Y quiero avanzar, hermano, y quiero que veamos una séptima experiencia en la vida de David junto a este pastor. Fíjese bien, hemos visto hoy que David junto a este pastor tenía valor. Pero junto a este pastor también había comunión. Tú estarás conmigo. Pero sabe, hermano, también David experimentó consolación. Consolación. Y ahora él dice aquí en nuestro texto, fíjese bien, él dice aquí en el versículo 4, al final del versículo 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay consolación. Junto a este pastor hay consolación. La vara y el cayado del pastor, hermano, son motivos de consuelo. Son motivos de protección. Son motivos de dirección. Y si en la vara y el cayado del pastor tenemos consuelo, tenemos protección, tenemos dirección, hermanos, ¿qué más queremos? Eso hay en la vara y en el cayado de este pastor. Y David dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ánimo, consolación. Cuando sea necesario, claro, él también puede usar la vara para corrección. Porque de vez en cuando la oveja necesita corregirla. Y por ello también está la vara. Y nosotros sabemos, hermanos, que en muchas ocasiones en nuestras vidas necesitamos la vara para ser corregidos. Claro que sí. La mayoría de las ovejas necesita de vez en cuando este ministerio de la vara del pastor. Y nosotros, como sus ovejas, sabemos que necesitamos de vez en cuando la corrección a través de la vara. Pero podemos ver, hermanos, que la vara y el cayado del pastor eran los instrumentos de defensa y de liberación. Lo que la vara y lo que el cayado eran para el pastor, ¿sabe qué, hermano? La palabra de Dios lo es para nosotros. Lo que era la vara y el cayado para el pastor, la palabra del Señor lo es para nosotros. Claro que sí. Es la palabra de Dios, es la que Él usa para corregirnos. Es su palabra la que usa para conducirnos. Y es su palabra la que Él usa inclusive para levantar al que ha caído. Es su palabra. La vara y el cayado en la mano del pastor para darnos consuelo, para darnos protección, para darnos dirección. Es como si David en este momento estuviera y dijera, la espada del Espíritu me infundirá aliento. Ah, hermanos, cuánto consuelo la palabra de Dios nos brinda. ¿Cierto? En ella nosotros hallamos consuelo. En ella nosotros hallamos protección.
En ella nosotros hallamos dirección. Yo sé que muchas veces en nuestra vida cristiana y en nuestro accionar cristiano, habrán algunas cosas en las que no estamos seguros si debemos o no debemos hacerlo. ¿Verdad que sí? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas en las que de repente uno queda pensando, bueno, esto, porque hay cosas que en la palabra de Dios son muy claras. Muy claras. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la fornicación es un pecado, ¿verdad? Claro, lo sabemos. Y cuántos otros pecados que son claros y son fáciles de ver. Esto es malo. Pero sabemos que en la vida hay cosas que se pueden hacer en las que de repente tenemos algunas dudas. ¿Debo yo hacer esto o no debo? Y la palabra de Dios, hermanos, ella puede guiarnos a lo mejor. ¿Sabe qué dice Pablo? Él dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, pero yo no voy a dejarme dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas edifican. Me llama la atención que 3 veces Pablo dice eso. En cuanto a las cosas que son lícitas. Pero él dice, bueno, son lícitas, pero uno, no todas convienen. El creyente tiene que darse cuenta, hermano, si esa práctica que está llevando a cabo le conviene como creyente o no le conviene. ¿Verdad? ¿Contribuye a su testimonio o se lo mancha? Luego él dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no voy a dejar dominarme de ninguna. Hay que ver si lo que se está practicando se ha convertido en algo dominante sobre nuestras vidas y que está tomando un lugar prioritario en nuestras vidas. Y si eso es así, entonces Pablo dice, no, esto no voy a seguir haciéndolo. Luego él dice, todas las cosas son lícitas, me son lícitas, pero no todas edifican. Hermano, el creyente tiene que buscar lo que edifica su vida, lo que edifica su testimonio, lo que contribuye a una vida más agradable delante del Señor. Y la palabra de Dios, como la vara y el cayado en la mano del pastor, ella nos da dirección sana. Y el Señor, hermanos, Él está usando su palabra. Otra vez recuerda lo que Pablo le dice a su hijo Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién hace eso? Lo hace el Señor a través de la vara y el cayado de su palabra. Hermanos, podemos descansar y podemos confiar en la vara y el cayado del buen pastor, porque ellos nos dan consuelo, ellos nos dan protección, ellos nos dan dirección, y aunque cuando sea necesario, tal vez Él tenga que usar la vara para corregirnos, pero siempre será para... Él siempre hará todo para nuestro bien. Él no hará algo para dañarnos, sino para mejorarnos. Él quiere aquilatar nuestra fe y por ello muchas veces nos lleva a circunstancias adversas
para que podamos comprobar y podamos disfrutar su presencia en los momentos más difíciles. Ah, qué bueno, hermanos. Las experiencias de David. David pudo experimentar el resultado, la bendición que trajo el haber hecho una decisión. Jehová es mi pastor. Él luego disfrutó de certidumbre y él dice, nada me faltará. Pero luego él disfrutó de reposo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero luego él disfrutó conducción sabia. Y él dice, me guiará por sendas de justicia. Pero luego él experimentó coraje, valor. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero él también disfrutó comunión. Y él dice, tú estarás conmigo. Pero además de ello, él disfrutó consolación. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué bueno, hermano. Que la experiencia de David es la misma nuestra, porque el pastor de David es nuestro pastor. Podemos seguir confiados, descansando en él, disfrutando su presencia, disfrutando su protección y gozándonos de que al final del día nos espera la casa del buen pastor. Que el Señor nos bendiga.